Cordial saludo a la docente Cristina Cepeda. Esta actividad hace parte del curso de electiva de profundización y atención a la diversidad en la educación infantil de la unidad 2, actividad 2, llamada Retos Políticos y Educativos. Hoy estaremos hablando sobre los 7 saberes. Esta actividad será presentada por Leidis Lozano, Yuribel Niño y Anchil Trudy. Edgar Morin establece 7 principios clave para la educación del futuro, los cuales considera ineludibles. Eh, a continuación se desglosará punto por punto. Bueno, en las cegueras del conocimiento, Edgar Morin habla que no hay conocimiento amenazado por la ilusión y el error. Entonces, eh, hay que aprender a convivir con eso, con la ilusión y el error. Bueno, hay errores mentales, errores intelectuales paradigmáticos, errores de racionalidad. Bueno, en el sistema educativo hay ideas que están sujetas al error y a la ilusión. Y una de ellas es las teorías, las doctrinas y las ideologías. Estas nos pueden llevar al error o a la ilusión. Entonces, lo que nos quiere decir es que en la educación también nosotros podemos llegar a estar erróneos sobre algún tema en específico y debemos de estar claros en eso. Bueno, una de las características de los errores y las ilusiones pueden ser la memoria puede estar sujeta a los errores y a ilusiones, tiende a desaformar los recuerdos por proyecciones o confusiones inconscientes, existe una probabilidad de mentira que es fuente de error y de ilusión. La mente tiende a seleccionar los recuerdos que no nos convienen y rechazar los desfavorables. En el capítulo 2, Edgar Morin habla de principios de un conocimiento pertinente. Para que un conocimiento sea pertinente en la educación, se deben tener en cuenta el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. Bueno, el contexto. La información adquiere sentido según la información que nosotros estemos dando adquirirá sentido según el contexto en que nos encontremos. Un ejemplo es hermanos. Hermanos, cuando hablamos de hermanos en la casa, estamos hablando de mi hermano porque hay una parte consanguínea ahí. Pero cuando hablamos de hermanos en la iglesia o hermanos en la religión, estamos hablando porque somos hermanos, hijos de Dios. Entonces lo que nos quiere decir el contexto es según lo que nosotros querramos decir o, o impartir en un contexto determinado, asimismo adquirirá su propio sentido. Lo multidimensional nos permite entender las unidades complejas, cómo podemos ser nosotros como sociedad e incluso el ser humano, ya que nosotros como seres humanos somos unos seres biológicos, racionales, afectivos también. Por tanto, cada uno aprenderá de diferentes maneras, por lo que se hace necesario una educación multidimensional, donde se abarquen todas esas dimensiones que nosotros como sociedad y seres humanos tenemos. Bueno, global. Global, interdependencia entre todos y sus partes, lo que quiere decir que nosotros como sociedad somos más que un contexto, somos un todo organizacional en el cual hacemos parte. Por tanto, la sociedad, al ser un todo, está presente en cada individuo, como lo es el lenguaje, las normas y sus obligaciones. Complejidad. La complejidad es la unión entre todos y las partes entre ellas. Bueno, cuando se habla de complejo, se habla que hay complejidad cuando no se puede separar porque todo viene unido. O sea, es inseparable los elementos que la constituyen. Y un ejemplo claro de eso es la religión,
la política y la economía. Bueno, un ejemplo claro es la economía, viene ligada a las necesidades, a la parte afectiva de cada ser humano. La enseñanza de la condición humana, tal como lo propone Edgar Morin, implica la integración de tres dimensiones de nuestra existencia. Una es la parte biológica, psicológica y cultural. La biológica hace referencia al cerebro, que es la condición o aspecto biológico de habilidades del cuerpo físico. O sea, es un órgano biológico que nos permite procesar una información, aprender y adaptarnos a nuestro entorno. Es la base de nuestras habilidades físicas y cognitivas. La parte psicológica hace referencia a la mente, que es la capacidad que tenemos de tener conciencia, de conocernos y conocer a nuestro entorno. La mente es una dimensión más abstracta y subjetiva de nuestra existencia, ya que nos permite tener conciencia de nosotros mismos y de nuestro entorno, reflexionar sobre nuestras experiencias y comunicarnos con los demás. La cultura es el conjunto de códigos, tradiciones y conocimientos que compartimos como miembros de una sociedad. Incluye lo que es el lenguaje, las costumbres, las creencias, los valores. La cultura es la que nos da sentido de identidad y pertenencia y nos permite transmitir conocimientos y experiencias de una generación a otra. Por ende, el enseñar la condición humana implica comprender y apreciar todas estas dimensiones de su existencia y cómo interactúan entre sí para formar su identidad única y compleja. En el En el tercer saber, cuarto Edgar saber, Morin nos Edgar habla sobre la Morin nos habla enseñanza de la sobre identidad enseñar la terrenal, identidad terrenal. donde el ser humano es En este reconocido como saber nos habitante habla del planeta sobre el ser Tierra. humano que es Ahí reconocido es donde como habitante comprendemos que del somos planeta Tierra, unidad, donde unidad quiere decir comprendemos que que sea mi somos personas, unidad, que yo o soy sea, yo pero misma pertenecemos a la y que hacemos diversidad, parte a de la una diversidad como se diversidad, llama a diferentes diversidad culturas, cultural, diferentes tipos de diversidad de raza, etnias. etcétera. Comprender la Donde nuestro identidad pensamiento terrenal, debe ser complejo, primeramente el debemos de respetar la reconocernos como opinión, el individuos pensamiento del en una otro. sociedad En y el tercer saber, reconociéndonos como Edgar una Morin misma nos habla sobre especie. la enseñanza de la Y identidad pues que terrenal, habitamos en el mismo donde el planeta ser pues humano llamado es Tierra, reconocido como habitante del planeta donde Tierra. la unidad y la Ahí es diversidad donde es la comprendemos que unión de somos un unidad. sistema que Unidad hace quiere decir parte del o sea, mi pensamiento persona, complejo, que yo soy que es el pero respeto, absoluto pertenecemos a la de la forma de diversidad, pensar de otra como persona. se llama, a diferentes. La unidad y la diversidad humana. Bueno, la unidad para Edgar Morin se refiere a la interconexión y la interdependencia de todos los aspectos de la vida y la sociedad y cómo estos aspectos trabajan juntos para formar un todo complejo. Y la diversidad humana se refiere a las diferentes culturas técnicas, lingüísticas o religiosas, entre otras. Por ende, en la diversidad no todos somos iguales y compartimos las mismas características. Además, la diversidad la podemos complementar y enriquecer mutuamente con la presencia de diferentes habilidades, perspectiva y talentos dentro de un grupo de sociedad que nos conduce a innovar, a dar solución de problemas y ser creativos. En la diversidad se requiere de una actitud de integración. Integración es el respetar a las otras personas que están conformando el grupo. Darle valor a la diversidad es reconocer la igualdad de derechos y la dignidad de cada persona. También debemos de enriquecerla y fortalecer los grupos en los que nos encontramos respetando la opinión de cada uno.
Para Edgar Morin, el tesoro de la humanidad es la diversidad creativa, su fuente es la unidad generadora. Claro que sí, la diversidad creativa es un tesoro para nosotros los seres humanos, ya que cada ser humano aporta su chispa única de creatividad e innovación y juntos formamos un mosaico de ideas y expresiones. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos una fuerza común, la unidad generadora. Esta unidad es lo que nos permite apreciar y celebrar nuestras diferencias. Es un hermoso ciclo de diversidad y unidad. El quinto El saber cuarto de saber Edgar es Morin es afrontar las afrontar las incertidumbres. Para incertidumbres. afrontar las Para poder incertidumbres, lo afrontar primero esas que debemos hacer incertidumbres, es lo primero que debemos de reconocerlas. hacer es reconocerlas. Y a medida Ese es el primer que paso vamos que podemos hacer para poder reconociéndolas, las vamos enfrentarlas. integrando y Luego comprendiendo debemos de nuestras ir integrando estas incertidumbres. A lo que la incertidumbres integramos y las comprendemos, para así mismo somos comprenderlas más conscientes de estas y nos incertidumbres permite que ser se nos más da en el conscientes de trayecto ellas. Al tener de nuestro diario vivir. conciencia, Al ser podemos consciente nos manejar mejor permite estas manejar las incertidumbres y aplicarlas, incertidumbres y ese aplicar ese conocimiento en conocimiento nuestra en vida nuestra diaria. vida diaria. La incertidumbre puede La ser incertidumbre desafiante, puede pero ser también puede abrirnos desafiante, a nuevas posibilidades pero y también nos puede abrir a nuevas oportunidades. El posibilidades integrar las y incertidumbres nos facilita oportunidades. comprenderlas y ponerlas en Al integrar la práctica en nuestra incertidumbre nos vida diaria. facilita comprenderlas y ponerlas en práctica El quinto en nuestra saber vida de diaria. Edgar Morin 6. Enseñar la comprensión humana. Es importante tener en cuenta que como seres humanos debemos respetar a los demás, respetar también las diferencias y la identidad. Dentro de eso existen dos comprensiones del ser humano. La primera es la comprensión intelectual u objetiva y la segunda es la comprensión humana intersubjetiva. 7. La ética del género humano. Se refiere a que la educación debe guiar la ética humana para dar cuenta de la naturaleza tripartita de la condición humana, por lo cual es a la vez individual, social y de especie. Dentro de eso podemos encontrar las cuales son democracia y complejidad, la dialógica democrática y el futuro de la democracia. La democracia y complejidad significa la protección de los derechos humanos y la protección de la privacidad a través de la descentralización. La dialógica democrática se refiere al diálogo, el conflicto, la libertad, la igualdad, la hermandad, la comunidad nacional y la confrontación social e ideológica. El futuro de la democracia significa promover la educación en empatía. Para terminar la diapositiva nos gustaría terminar con una frase de Edgar Morin que nos llama a la reflexión. Es necesario repensar y regenerar el humanismo, asumiendo la fragilidad de los seres humanos. Somos biológicamente iguales, pero todos somos diferentes.